Pocos líderes marcaron la historia política del Perú contemporáneo como Alan García Pérez, orador brillante, líder aprista y presidente del Perú en dos momentos distintos de nuestra historia. Alan García dedicó su vida a la política, al debate de ideas y a la construcción de un país moderno. Su historia estuvo marcada por grandes desafíos, profundas transformaciones y una huella imposible de borrar en la vida nacional. Alan Gabriel Ludwig García Pérez nació en Lima el 23 de mayo de 1949, en el seno de una familia aprista. Hijo de Carlos García Ronceros y Nita Pérez, creció en un hogar donde la política, la justicia social y la defensa de la democracia formaban parte de la vida cotidiana. Desde muy joven destacó por su inteligencia, su memoria y su extraordinaria capacidad para hablar en público. La política no fue para Alan un camino improvisado, fue una vocación. Influenciado por el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, se integró tempranamente a la juventud aprista peruana, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más prometedoras de su generación. Su capacidad de liderazgo, preparación intelectual y fuerza oratoria lo llevaron a asumir importantes responsabilidades dentro del partido. A fines de la década de 1970, fue designado secretario nacional de organización del Partido Aprista Peruano, desempeñando un rol clave en la reorganización y fortalecimiento partidario durante el retorno de la democracia. Con apenas 29 años fue elegido diputado constituyente en la Asamblea Constituyente de 1978, participando en la elaboración de la Constitución de 1979, símbolo de la recuperación democrática del Perú. En 1985, con solo 35 años, Alan García fue elegido presidente de la República, convirtiéndose en el mandatario más joven de la historia del Perú. Asumió el gobierno en uno de los momentos más difíciles que enfrentaba el país. El Perú atravesaba una severa crisis económica, inflación creciente, endeudamiento externo, recesión internacional y el avance sangriento del terrorismo que golpeaba a miles de familias peruanas. En ese contexto, su gobierno buscó priorizar la inversión social, la presencia del Estado y el desarrollo nacional. Durante esos años se impulsaron importantes obras de infraestructura, electrificación y proyectos de irrigación como Chavimochic, fundamentales para el desarrollo del norte del país. También se desarrollaron importantes proyectos energéticos, carreteras y obras de integración nacional. Sin embargo, la crisis económica se agravó con el paso de los años y el Perú sufrió una hiperinflación que afectó duramente a millones de ciudadanos. Pero incluso en medio de la violencia y la crisis, el país mantuvo el orden constitucional, la libertad de prensa y la continuidad democrática. Durante la década de 1990, Alan García fue uno de los principales opositores al régimen de Alberto Fujimori. En medio de un contexto de persecución política y judicialización contra dirigentes opositores, debió partir al exilio, permaneciendo varios años fuera del país. Pero lejos de abandonar la política, continuó defendiendo sus ideas y manteniendo vivo el liderazgo aprista. Muchos creyeron que su historia política había terminado, pero Alan García volvió. Con experiencia, madurez política y una nueva visión del país, volvió a recorrer el Perú y reconectarse con millones de ciudadanos. En 2006 fue elegido nuevamente presidente de la República. Durante su segundo gobierno, el Perú vivió uno de los periodos de mayor crecimiento económico y modernización de su historia reciente. Se generaron más de 3 millones de empleos, y millones de peruanos lograron acceder a nuevas oportunidades de desarrollo. Más de 3 millones de ciudadanos accedieron por primera vez a servicios básicos como agua potable y electricidad. Se construyeron y modernizaron hospitales en distintas regiones del país, fortaleciendo la atención en salud para miles de familias peruanas. El Perú avanzó con más de 10.000 kilómetros de carreteras, obras de integración, infraestructura y conectividad que acercaron a millones de ciudadanos. La pobreza se redujo significativamente y el país recuperó estabilidad, crecimiento y confianza internacional. Alan García impulsó además la modernización del Estado, el fortalecimiento de la inversión, el desarrollo de infraestructura y una visión de progreso orientada al crecimiento nacional.